Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Este es uno de esos lunes raros porque no termina de serlo para todo el mundo. Hoy es festivo en varias comunidades y en algunas en las que no lo es, los niños no vuelven todavía al colegio. Así que lunes raro con el país a medio gas y en el que volvemos una mañana más a mirar a Ucrania y en concreto a la ciudad de Mariúpol, que más de 50 días después del inicio de la invasión sigue siendo el símbolo de la destrucción rusa y de la resistencia ucraniana. Yelena Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Rusia y Ucrania mantienen estas últimas horas una batalla retórica sobre esa ciudad, sobre lo poco que queda en pie de Mariúpol. Rusia daba ayer un ultimátum para que se rindan los pocos soldados que quedan atrincherados en una acería y Ucrania insiste en que no habrá rendición. Sí, Rusia le dio 7 horas a Ucrania para rendirse en Mariúpol, se cumplió el ultimátum y la resistencia ucraniana sigue en la ciudad, así que ahora se están preparando para una ofensiva rusa a gran escala por no cumplir precisamente con este ultimátum. Pero el primer ministro de Ucrania ha sido claro. No, city still is not fallen. Mariúpol no ha caído. There is still our soldiers, so they will fight. Y los till the soldados end. ucranianos van a seguir luchando por la ciudad, lo que decía el primer ministro en una entrevista en ABC News. La situación para los civiles en Mariúpol ya es insostenible. Hay más de 100.000 civiles sin comida, sin agua, sin luz. Esto según el gobierno de Ucrania y según también Naciones Unidas. Y Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha vuelto a pedir armas a Occidente. Además, se ha hecho referencia, además de Mariúpol, a Kharkov, la otra ciudad donde Rusia está centrando su ofensiva, también contra infraestructura civiles y ONGs. En los últimos 4 días, según el gobierno ucraniano, han muerto 18 civiles y 106 han resultado heridos. La guerra de Ucrania disparó la preocupación por el impacto que tendría en el precio de la energía y de las materias primas. Pedro Blanco, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí lo tuvo, claro que tuvo impacto y fue muy intenso en los primeros compases de la invasión, pero poco a poco se ha ido recuperando cierta tranquilidad. Hoy mismo, por ejemplo, el precio medio de la luz en España se sitúa en niveles que no se recordaban desde diciembre del año pasado. Los 103 euros de media de este lunes es el precio más bajo del año. Y si ampliamos el foco y miramos otros indicadores, descubrimos que el impacto de la guerra se ha ido matizando hasta llegar a desaparecer en algunas bolsas. Shira Valdés. Cuando están a punto de cumplirse 2 meses de guerra en Ucrania, los peores augurios de su impacto en los mercados bursátiles y en los de materias primas no se han materializado. Donde más efecto está teniendo es en el precio del petróleo. El barril de Brent, por ejemplo, es hoy casi un 19% más caro que antes de que comenzara el conflicto, pero cuesta aún así menos de $112, lejos de los 140 que llegó a rozar en las 2 primeras semanas de guerra. Por su parte, el gas acumula una subida de un 7,5% y se sitúa en los 95 euros megavatio hora después de haber llegado a rozar los 300 euros. Menores son los efectos incluso en las bolsas. De hecho, el IBEX acumula ya una subida de más de un 3% en estos casi 2 meses. También Londres sube más de un 1,5%, aunque París, Frankfurt y el Eurostoxx aún registran pérdidas de en torno al 3% y Milán de más de un 4%. Y en este lunes raro, la política vuelve a la rutina. Se reúnen las direcciones de los principales partidos en un clima demoscópico que favorece al Partido Popular. Eso es lo que dicen todas las encuestas que se han ido publicando estos últimos días, que el efecto Feijóo se nota ya en las expectativas electorales del Partido Popular. Y así, ahora ya Feijóo se pone a gobernar su partido, superada la Semana Santa, y con 2 sombras de las que tendrá que intentar apartarse. Por un lado, el pacto con la ultraderecha en Castilla y León. Por otro, el escándalo de los comisionistas y las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Escándalo que ha perseguido al alcalde en cada acto de Semana Santa que ha celebrado, y Martínez Almeida repite de forma insistente 2 argumentos estos días: que el ayuntamiento es una víctima más y que todo este caso está agitado por la izquierda. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Sí, así insiste Almeida en que estamos ante una cacería de la izquierda y vincula con el PSOE al abogado particular Fernando Pamos de la Hoz, que ha presentado una demanda contra él por no denunciar la presunta estafa de los comisionistas cuando el Ayuntamiento de Madrid tuvo conocimiento de los hechos. Lo que sí tengo claro es que este abogado no ha actuado por iniciativa propia, sino ha actuado dirigido. Y ya sabemos con quién tiene lazos este abogado. Esta cacería, desde luego, yo creo que no va a terminar, porque, insisto, el Partido Socialista y la izquierda podemita que tenemos en la Ciudad de Madrid, junto con Más Madrid, han decidido que la única manera de conseguir poder llegar al gobierno de la Ciudad de Madrid es tratar de acabar con las personas que lo representamos. En el PSOE se desvinculan de esta demanda, insisten en que la actitud de Almeida llama la atención y piden a Ciudadanos que no espere más para promover una moción de censura en la capital. Es lunes, es 18 de abril. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Tal día como hoy de 1991 moría en Madrid Gabriel Celaya, poeta de la generación de posguerra, de la llamada poesía social, que escribió esos famosos versos de Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse, un poema al que luego puso música el gran Paco Ibáñez. ¿La literatura social es una literatura política? Hay una literatura
social, que es política. Hay otra literatura social que no tiene de política. Para mí lo fundamental es, sea cual sea el tema de que se trate, lo fundamental es, poesía eres tú, es el tomar en cuenta al lector. El saber que uno no está hablando para sí mismo, que no está escribiendo un libro, sino que está hablando con otro. Y ya en 1976 ponía Celaya en duda ese término de poesía social, muy debatido posteriormente entre los académicos. Lo hacía en el mítico programa A Fondo, de Joaquín Soler Serrano. El lunes y cualquier día es un buen momento para volver a la poesía. Siempre hay que volver a la poesía, también para los que acaban de terminar sus vacaciones o los que vayan a hacerlo hoy. Sí, porque hoy es festivo en 6 comunidades, por eso la operación retorno de la DGT termina esta medianoche. Será un lunes de mucha carretera y para los que apuren las últimas horas libres y lo hagan en la calle, en la playa o donde quieran, sepan que el buen tiempo tiene las horas contadas, porque llega un frente atlántico que entra por el norte de la península, que va a dejar ya hoy lluvias débiles en el Cantábrico. Se va a extender mañana al resto de la península. De momento hoy pocas nubes en la mayor parte del país y ojo a la calima, que volverá a estar presente hoy en Tenerife, y mucho viento en el resto de las islas. Pues que aprovechen lo que queda de buen tiempo los que todavía puedan. Ser Podcast. A punto de cumplirse 2 meses del comienzo de la invasión, la 10ª semana de la guerra en Ucrania comienza con los ojos del mundo puestos en la ciudad de Mariupol y con el balance de un fin de semana de bombardeos sobre zonas civiles en la ciudad de Kharkov. Tras el ataque del sábado, que se saldó con 2 muertos, ayer domingo de Pascua, una fecha muy simbólica para los ortodoxos, decenas de misiles caían sobre barrios residenciales a la hora en la que los creyentes salían de las iglesias. Un ataque que, según las autoridades locales, han dejado 8 muertos y 20 heridos. Ataques en la Pascua ortodoxa sobre los que habló ayer el Papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi. Sia pace per la martoriata Ucraina, così duramente provata dalla violenza y de la destrucción de una jornada que el Papa describió como una Pascua de guerra. Y mientras se consumaba el bombardeo a la segunda ciudad más grande del país, expiraba el ultimátum que Moscú lanzaba 7 horas antes sobre Mariupol. Es la última oportunidad para salvar sus vidas. Con este mensaje del portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, comenzaba ayer un ultimátum de 7 horas que, según Moscú, servía para que el ejército local se rindiera y entregara la ciudad con la supuesta garantía de que no iba a haber ninguna baja. Pero Ucrania no capitula, Kiev ignora el ultimátum, su ejército sigue en la ciudad, aunque el escenario militar no está claro. Porque el presidente Zelensky dice que el ejército sigue resistiendo, aunque no aclara el número de efectivos que siguen en esa ciudad. Moscú, en cambio, asegura que ya tiene el control de gran parte del área urbana y que el último reducto de militares locales están atrincherados en una fábrica metalúrgica. El ministro de Exteriores ucraniano decía ayer en una entrevista en la CBS que la ciudad está ya arrasada y que lo que pase con este punto estratégico será una línea roja en las negociaciones. Negociaciones que no avanzan, no hay previsto de hecho ninguna reunión en las próximas horas. Confirmaba ayer el ministro que llevan semanas sin una línea abierta entre Kiev y Moscú, así que ahora Zelensky asegura que se preparan para una gran batalla en el Donbass y pide más armas. Y sobre este asunto se pronuncia la presidenta de la Comisión en una entrevista que publica hoy la prensa alemana. Asegura von der Leyen que Ucrania necesita obtener lo necesario para defenderse, descarta que las sanciones a Rusia sean laxas y vaticina que la quiebra es solo cuestión de tiempo. De hecho, las 3 agencias de calificación de deuda están preparando ya esa declaración de quiebra en el país que llegaría en 2 semanas. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Rusia se asoma a una quiebra, una situación que no se veía desde la revolución bolchevique. Debe pagar los intereses de su deuda y debe hacerlo en dólares. Termina el mes de gracia que se le concedió al país y las 3 agencias de calificación de deuda están preparando ya esa declaración técnica. Moody's ha advertido que el impago del pasado 4 de abril ya es una quiebra técnica, pero que esa declaración va a ser completa si en 15 días, el 4 de mayo, no consigue $650 millones que ha de abonar en intereses. Standard & Poor's también ha puesto a Rusia bajo la calificación de quiebra selectiva y Fitch no comenta, pero previsiblemente hará lo mismo. Esa cuenta atrás tiene como primer hito ese 4 de mayo. A partir de ahí, el día 25 es la fecha en la que los prestamistas americanos cierran definitivamente el grifo a Rusia, tal y como establecen las sanciones. Así que ahora mismo el reloj ya está en cuenta atrás con una duda técnica. Rusia debe 650 millones, pero tiene 640.000. Tiene dinero suficiente para pagar, no puede acceder a ello por las sanciones. ¿Se puede considerar una quiebra esto, el bloqueo de fondos?
Y la crónica internacional sigue escribiéndose estos días desde Ucrania, pero también desde París. Comienza la recta final de la segunda vuelta de las presidenciales francesas, cuyo resultado este domingo puede ser un revulsivo para el mapa político europeo y que ha consolidado ya el derrumbamiento de los grandes partidos que han sostenido la Quinta República. Sí, porque Francia vuelve a vivir la encrucijada de elegir entre la extrema derecha o el centrista Macron, con la diferencia esta vez de que ahora el miedo a Le Pen no está movilizando a los votantes de izquierda y derecha que en las últimas elecciones lo apostaron todo al actual residente del Elíseo. De hecho, un sondeo interno del partido de Mélenchon, que a punto estuvo de colarse en la segunda vuelta, refleja que el 40% de sus votantes votará el domingo en blanco, el 30% optará por la abstención y el otro 30% sí sopesa elegir la papeleta del actual presidente. Macron, que sigue por delante en las encuestas, intenta atraer el voto joven, ecologista y de izquierdas con mensajes o guiños a este potencial electorado. Mais je trouve que ça change pas assez vite parce que alors on a eu les crises. On en a eu beaucoup. Y a este sector de la población está dirigiendo parte de sus discursos. Esto que escuchan es un avance de la entrevista que publica hoy la cadena de televisión francesa TMC. El periodista pregunta a Macron qué pensaría de sí mismo si hoy tuviera 20 años. Y Macron responde que diría que no ha sido lo suficientemente rápido en los cambios profundos que prometió cuando llegó al Elíseo, especialmente para los más jóvenes. Un mensaje precisamente que llega después de las manifestaciones de los últimos días de estudiantes, de universitarios, contra el resultado de la primera vuelta, en una enmienda total a Macron y a Le Pen. Y en esa batalla para atrapar al electorado más escéptico, no solamente al más joven, está también Marine Le Pen, que rebaja o suaviza ciertos mensajes, lo apuesta todo a lo económico, repite que el poder adquisitivo de los franceses ha disminuido bajo el mandato de Macron y sobre asuntos que han sido cruciales en sus discursos los últimos años, como la prohibición del velo, dice ahora que es un asunto complejo y que su prohibición estaría sometida a una votación previa en la Asamblea Nacional. Digamos que ha echado el freno Le Pen, que afronta esta recta final de la campaña bajo la lupa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, porque la candidata de extrema derecha y varios familiares están acusados de malversar más de 600.000 euros durante su mandato como eurodiputado. Su abogado lo niega y habla de injerencia. Corresponsal en París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Según un informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, la ultraderechista habría malversado más de 137.000 euros durante su etapa como eurodiputada entre 2004 y 2017. Aunque el informe va más allá y también acusa a otros miembros de su partido, entre ellos su padre, Jean-Marie Le Pen, el actual alcalde de Perpiñán y expareja de la candidata, o el expresidente de su partido. Entre todos habrían malversado más de 600.000 euros. El abogado de la ultraderechista negó ayer la acusación y eso dijo Jordan Bardella, el actual presidente del partido. S'ingérer dans la campagne présidentielle et nuire à Marine Le Pen. En tout cas, si vous voulez, l'ouverture d'une enquête à 4 jours du second tour. Denunció una injerencia de la Unión Europea en la campaña y consideró sospechoso que el informe haya salido a la luz precisamente a pocos días de la segunda vuelta. La Fiscalía habría recibido este informe el 11 de marzo, aunque la información ha sido publicada este fin de semana por el portal de Mediapart. Andalucía ha rozado el lleno absoluto en toda la comunidad autónoma, es decir, la media de ocupación ha superado ampliamente las previsiones que teníamos. Esto es creo que una magnífica noticia, así que hoy podemos decir, sin equivocarnos, de que Andalucía está ya en datos de prepandemia en el sector turístico. Es Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, una comunidad que, como escuchábamos, ha rozado el 100% de ocupación esta Semana Santa, que ha devuelto a la mayoría de comunidades a las cifras previas a la pandemia. Las sensaciones son buenas, hay bastante negocios que reportan que están trabajando mucho y muy bien. Un pequeño oasis. Estos comentarios de por fin podemos trabajar, los clientes muy bien, llenos cada día. En fin, un poco de alegría, ¿no? Después de tantos meses de sufrir. Eugenia Cusí es la presidenta de la patronal de la hostelería de Mallorca, un sector que en el caso de la isla también ha recuperado cifras de 2019, aunque hay comunidades que esta Semana Santa han servido para consolidar el aumento del turismo de los últimos meses. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde en los primeros meses de este año ha subido un 750% el número de turistas extranjeros respecto al año pasado. Radio Valenciana, Durán, buen día. Buen día, y sobre todo la provincia de Alicante y Benidorm, con unos aumentos de más del 4.000%, tiran del carro en esta recuperación turística. En febrero, 400.000 visitantes extranjeros vinieron ya a la Comunidad Valenciana. El año pasado, para hacernos una idea, fueron solo 30.000. Y no solo vienen en mayor cantidad, también se gastan más. Este año ese gasto medio supera los 1.200 euros por turista, un 20% más que antes de la pandemia. Y a eso hay que sumar los buenos datos también aquí de la Semana Santa. La ocupación media es del 80%, pero en ciudades como Benidorm o Valencia se ha rozado el 90%.
Hoy es festivo precisamente en la Comunidad Valenciana, también en Cataluña, Navarra, en Islas Baleares, en La Rioja y en el País Vasco. Por eso la operación Retorno no finaliza hasta esta medianoche y deja ya, según la DGT, un balance de 18 muertos en las carreteras. Y el lunes nos va a dejar signos de recuperación de la normalidad más allá de las del turismo tras lo peor de la pandemia. Desde hoy los puertos de Algeciras y de Tarifa reanudan el embarque de vehículos particulares en los ferries a Tánger, una imagen resultado de la nueva etapa sellada entre Madrid y Rabat. Algeciras, Cándido Romaguera, buenos días. Buenos días, Ángeles. El tráfico marítimo entre los puertos del Estrecho va a recobrar su normalidad tras más de 2 años de parón a causa de la pandemia y de la crisis diplomática con Marruecos. A partir de esta misma mañana se recupera el tránsito de vehículos entre los puertos de Algeciras, Tarifa y Tánger, lo que no solo va a permitir recobrar la normalidad en las navieras que operan en la zona, sino que además va a servir para ir preparando una operación Paso del Estrecho que se espera sea masiva de cara al verano. Gerardo Landaluz, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, asegura que el objetivo ha sido en estos días recuperar la normalidad con inmediatez y de forma graduada. Y otro signo de vuelta a la normalidad, esta vez vinculado a la recuperación de la pandemia en todo el mundo, nos lleva a Australia, porque hoy abre sus conexiones marítimas nacionales tras 2 años de cierre. Y es que la pandemia está dejando 2 imágenes, digamos, la de la recuperación de la normalidad en la mayoría de países, por ejemplo Brasil, que ha registrado la cifra más baja de fallecidos desde que empezó la pandemia, y la de China, que sigue sumando positivos, especialmente en Shanghái, que sigue bajo un confinamiento estricto y que esta madrugada ha registrado 3 muertes por COVID. Según las autoridades, no moría nadie por coronavirus desde marzo. Aquí en España afrontamos las últimas horas con la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores. A partir del miércoles solo seguirá siendo obligatorio en centros médicos, en hospitales, farmacias, residencias y en todo el transporte público. En los lugares de trabajo será la propia empresa la que decida. Los expertos aseguran que es un buen momento para aprobar esta medida porque todos los indicadores van a la baja, aunque los virólogos creen que lo ideal hubiera sido esperar unos días más para ver el impacto de la Semana Santa en los contagios. Hay consenso, todos recomiendan seguir llevándola a los enfermos crónicos, a los inmunodeprimidos y a las personas mayores. Y en Alemania el gobierno piensa ya en otoño y en la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes del virus altamente contagiosas antes de que finalice el año, y por eso quieren prevenir la amenaza de una nueva ola encargando una vacuna a gran escala. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.